No llegaste a este video por azar. No es un fallo del sistema, tampoco una simple distracción ni un accidente. Estás aquí porque Dios lo quiso así. Aunque no lo notes, aunque en ocasiones no lo entiendas, Él sigue moviendo cada detalle a tu favor, incluso cuando parece que todo se vuelve en tu contra. Hay instantes en los que el alma se cansa, el corazón se rompe y la mente se nubla. Momentos en los que sentimos que la oscuridad es demasiado densa, que no existe salida y que nada tiene sentido. Y justo ahí, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca de lo que imaginas, porque Él no te deja solo en medio de la tormenta. Él se sube contigo a la barca, en medio del viento, del miedo, del silencio y del dolor. Y si hoy estás atravesando uno de esos instantes, permanece aquí. Este mensaje fue preparado pensando en ti, con tu corazón en mente. Te invito a darle me gusta a este video, a comentar y a compartirlo. Te lo digo porque lo que escucharás puede ser justo lo que otro corazón necesita. Y si lo compartes, YouTube lo llevará a más personas, a quienes hoy se sienten solos, a los que dejaron de orar porque creen que nadie los escucha, a los que piensan rendirse. Si lo haces, serás un instrumento en las manos de Dios. Por eso comenta con fe esta frase: Dios está conmigo. Escríbelo ahora mismo como un acto de fe, como una declaración que rompe la oscuridad. Ahora sí, avancemos con la primera parte. Primera parte: Dios no se aleja en la oscuridad. Hermanos, qué duro es entender la oscuridad cuando estamos dentro de ella, cuando no hay respuestas, cuando las lágrimas no paran, cuando los días se hacen eternos y las noches aún más. Es justo ahí, cuando pensamos que Dios calla, cuando sentimos que oramos y nada ocurre, cuando nos preguntamos si hemos sido olvidados, donde comienza el misterio de la fe. Porque aunque no lo veamos, aunque el alma no lo sienta, Él está más presente que nunca. Muchas veces, el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Y esa preparación casi siempre sucede en medio de los momentos más oscuros, porque ahí se forma el carácter, se fortalece la fe y se limpia el corazón. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Uno de los más impactantes es José, hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron, lo lanzaron a una cisterna, lo llevaron como esclavo, y más tarde fue acusado injustamente y enviado a prisión. A simple vista, cualquiera diría que Dios lo había abandonado, pero fue en esa oscuridad donde Dios estuvo más cerca. El libro de Génesis, capítulo 39, verso 21, afirma: Pero Jehová estaba con José, le mostró misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Lo notas? No dice que Dios lo liberó de inmediato. No dice que todo cambió de un día al otro. Dice que Dios estaba con él en medio de la prisión, porque la presencia de Dios no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Muchas veces pensamos que Dios solo está cuando todo va bien, pero no es así. Dios no es únicamente el Dios de los milagros, también es el Dios de los procesos, y muchos de esos procesos se viven en la oscuridad. Cuando lloras en silencio y nadie lo percibe, Dios lo ve. Cuando actúas correctamente y no recibes nada a cambio, Dios lo registra. Cuando luchas por mantener la fe y todo se complica más, Dios lo honra. El libro de los Salmos, capítulo 34, verso 18, dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No dice que está lejos, afirma que está cerca, y no de los fuertes, ni de los exitosos, ni de los que tienen todo bajo control, sino de los quebrantados. Es impresionante cómo Dios se especializa en obrar con corazones heridos, no porque disfrute nuestro dolor, sino porque en la herida del alma es donde hay espacio para que Él entre y reconstruya. Muchas veces nos aferramos tanto al control, al orgullo, a nuestras fuerzas, que Dios permite ciertas sombras, no para destruirnos, sino para mostrarnos que por nosotros mismos no podemos. Y no es un castigo, es amor, porque solo alguien que realmente te ama se atreve a formarte, aun cuando no comprendas lo que Él está haciendo. Imagina por un instante una semilla. Para que pueda dar fruto, primero necesita morir, ser enterrada y permanecer en absoluta oscuridad. Y precisamente ahí,
en lo oculto donde nadie la observa, empieza a desarrollarse. Así es como funciona la fe. Así opera el propósito. Así se manifiesta Dios. En ocasiones permite que atravieses etapas sombrías, no para dejarte solo, sino para que algo nazca en ti, algo que únicamente podrá florecer si atraviesas ese proceso. Por eso, si hoy sientes que la vida te ha sepultado, que todo pesa y la oscuridad te envuelve, recuerda, no estás en un entierro, estás en una siembra, y Dios hará brotar de ti algo que ni siquiera imaginas. En los próximos minutos quiero seguir hablándote de esto, de cómo en medio de la noche más oscura, Dios puede realizar maravillas sorprendentes. Pero antes, respira profundo y repite dentro de ti: Dios está conmigo en la oscuridad. Segunda parte. La noche más oscura es señal de un amanecer cercano. Hay algo que muchos no logran entender cuando están en pleno proceso. La noche más densa no significa un final, sino el anuncio de un nuevo comienzo. El problema es que, estando dentro de esa noche, todo parece más pesado, los pensamientos más turbios y las esperanzas se apagan una tras otra. El enemigo susurra que todo terminó, que no hay retorno, que ese dolor será eterno. Pero justo ahí, Dios quiere que recuerdes que su palabra permanece firme y que donde tú ves ruinas, Él ya contempla restauración. Mira lo que declara Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no prometió estar contigo solo cuando fueras fuerte, ni únicamente cuando comprendieras lo que pasas. Dijo que siempre, y siempre incluye tus días más débiles, tus pensamientos más confusos y tus lágrimas más hondas. Dios no se aleja de tu dolor, no se retira cuando estás roto. Al contrario, se acerca más, porque es en el derrumbe donde su luz encuentra espacio para brillar con más fuerza. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de Elías en el monte Horeb. Después de haber vencido a los profetas de Baal, se sintió agotado, perseguido y tan desanimado que llegó a desear la muerte. ¿Y qué hizo Dios? Fue a buscarlo, no para reprenderlo ni castigarlo, sino para cuidarlo. Le dio alimento, le permitió descansar y luego lo llamó con una voz suave. No se manifestó con un terremoto ni con fuego, sino con un delicado silbido. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Porque muchas veces esperamos que Dios se muestre con estruendo, con señales visibles, con milagros espectaculares, pero Él elige hablar en la calma, en la quietud del alma, cuando por fin estamos dispuestos a oírlo. Y eso es otra cosa que produce la oscuridad, nos vuelve más receptivos a su voz, cuando ya no hay planes, ni recursos, ni apoyos humanos. Es ahí cuando el corazón abre sus oídos. Por eso, la oscuridad no significa pérdida, significa profundidad. Es en esa noche donde Dios no solo habla, sino que también transforma, no para devolverte igual, sino para levantarte con un propósito renovado. Dios no permite pruebas por capricho ni por crueldad, no, Él es un padre, y como todo padre que ama, sabe cuándo dejar que su hijo aprenda a través del proceso. Y aunque duela, aunque parezca injusto, aunque se prolongue más de lo que esperabas, lo que está formando en ti tiene un valor mucho mayor que aquello que anhelas recibir. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con fe. Hay etapas que no se superan con rapidez, sino con profundidad. Y hay ocasiones en las que Dios no calma la tormenta, pero sí te transforma a ti para que seas capaz de atravesarla. Así que, si en este momento sientes que estás solo, que nadie entiende lo que estás viviendo, no lo estás. Dios está más cerca que nunca, y no solo está presente, sino que trabaja en silencio, como un escultor que golpea la piedra con paciencia, aunque la piedra no comprenda lo que sucede. Pero al final, cuando el polvo se asienta y los golpes se detienen, surge una figura hermosa, una obra maestra, que antes era apenas un bloque sin forma. Así es como Dios obra contigo. Y si logras creerlo, si abrazas esta verdad, aunque tus lágrimas caigan, aunque las fuerzas se desvanezcan, aunque no encuentres salida, entonces estás a punto de contemplar el amanecer que llega después de la noche más oscura. Tercera parte, cuando todo se derrumba,
Dios está levantando algo nuevo. Muchas veces pensamos que la vida cristiana consiste únicamente en bendiciones visibles, puertas que se abren, salud impecable y abundante provisión. Pero el crecimiento espiritual más firme no sucede en los días tranquilos, sino cuando parece que todo está fuera de control. Porque en medio del caos, Dios obra con mayor poder, y aunque nosotros solo percibimos ruinas, Él ya está trazando los planos de algo renovado. Es en esos instantes de derrumbe donde descubrimos lo que realmente importa. El dolor quita lo superficial, revela lo profundo del corazón y purifica las intenciones. En ocasiones, Dios permite que caigan las estructuras que nosotros mismos levantamos sin darnos cuenta. Ponemos nuestra seguridad en vínculos, trabajos, posesiones o reputación. Y cuando esas cosas tambalean, entendemos si nuestra vida estaba cimentada en Él o en lo que poseíamos. Un ejemplo impactante es la historia de Job. Él lo tenía todo: familia, riquezas, salud y honra. Pero en un instante lo perdió todo. Y lo asombroso no fue solo la pérdida, sino su reacción. Job no maldijo a Dios, al contrario se postró en tierra. En el libro de Job, capítulo 1, verso 20, se cuenta que rasgó su manto, rapó su cabeza, se inclinó y adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Ese tipo de fe no nace en días de calma, sino en medio de la oscuridad. Porque cuando alguien adora aún entre escombros, cuando decide confiar aún en el dolor, ahí sucede lo milagroso. La fe de Job no lo libró del sufrimiento, pero sí lo sostuvo dentro de él. Y al final, Dios lo restauró todo, no porque Job entendiera el proceso, sino porque nunca dejó de confiar en quien gobierna sobre todo. Eso es lo que Dios quiere que recuerdes. No necesitas comprender lo que está ocurriendo para confiar en quien dirige la historia. No requieres tener todas las respuestas para mantener la fe. Solo necesitas creer que si Dios permitió esta noche, también tiene preparado el amanecer. Que si esta etapa duele, es porque está dando a luz algo más grande. El libro de los Salmos, capítulo 30, verso 5, dice: porque su ira dura solo un momento, pero su favor es para toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Observa el contraste. La noche puede ser larga, fría y dura, pero no es eterna. Llegará la mañana, y no cualquier mañana, una llena de gozo, de propósito, de sentido. Una mañana en la que todo lo vivido cobrará significado. Así que si hoy atraviesas algo incomprensible, no te desesperes. No estás siendo destruido, estás siendo edificado. No estás olvidado, estás siendo transformado. Y cuando esta temporada concluya, no saldrás igual, saldrás más fuerte, más sabio, más sensible a la voz de Dios y más compasivo hacia los demás. Lo que hoy luce como ruina, mañana será testimonio. Lo que ahora hiere tu alma, mañana será la historia con la que consueles a otro. Porque en Dios, absolutamente todo tiene propósito. Y aunque aún no veas el desenlace, aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Cuarta parte, Dios no te abandona en tu fragilidad. Hay una verdad poderosa que necesitas recordar, especialmente si te sientes débil, agotado o herido en lo emocional. Dios no se aparta de ti en la fragilidad, al contrario, se acerca con mayor ternura. Muchas veces creemos que Él solo acompaña a los fuertes, a los que oran con firmeza, a los que nunca dudan. Pero esa no es la imagen del Dios de la Escritura. Él no se avergüenza de nuestra debilidad, la entiende, la abraza y se manifiesta en ella. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo responde con algo que a muchos les puede parecer extraño: por eso, con gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¡Qué declaración tan profunda! Pablo entendió lo que pocos aceptan, que hay una fuerza que solo se manifiesta cuando nuestras fuerzas se terminan. Que existe un poder que desciende, justo cuando ya no podemos más. Que hay una gracia que solo se experimenta cuando nuestros propios recursos se agotan. Así que, si hoy te sientes débil,
no lo interpretes como derrota. Es la señal de que estás en el lugar exacto para ver a Dios obrar. Porque mientras piensas que todo se derrumba, Él está acomodando cada detalle. Mientras lloras creyendo que nada tiene sentido, Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y escribiendo tu historia. Y no lo hace desde la distancia, lo hace de cerca. Jesús, el Hijo de Dios, no vino como un rey lejano e intocable. Vino como un hombre que lloró, que sufrió, que fue traicionado, que conoció el abandono. Porque para levantarte, primero decidió descender a tu nivel. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, declara: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él comprende, Él ya pasó por ahí, sabe lo que es sentir dolor físico, traición emocional y abandono espiritual en la cruz. En aquel instante oscuro incluso exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó la soledad más profunda para que tú jamás tengas que atravesarla. Eso significa que no importa lo que estés viviendo en este momento, no estás solo y además no estás incompleto. Dios no te ama menos por estar roto, cansado, con dudas o sin fuerzas. Él no mide tu valor por tu estado de ánimo ni por lo fuerte que sea tu oración. Él mira tu corazón, y si en medio de tu quebranto puedes levantar tu mirada y decir: Señor, aquí estoy, eso basta. Esa es la fe que conmueve el cielo. Por eso no te castigues por sentirte mal. No creas la mentira de que Dios se ha apartado solo porque atraviesas una etapa oscura. Esa oscuridad no prueba su ausencia. Es precisamente el escenario donde su presencia brilla con más intensidad. Tal vez no lo percibas, tal vez no lo escuches, pero si miras con los ojos de la fe, notarás que cada paso lo das acompañado por Él. Y llegará el día, porque siempre llega, en que mirarás atrás y comprenderás por qué fue necesario recorrer ese valle. Verás tu crecimiento, tu cambio, cómo maduró tu fe, y entonces sabrás que Dios no solo estuvo en tus victorias, también fue fiel en tus lágrimas. Quinta parte. La fidelidad de Dios no depende de tus emociones. Una de las mentiras más comunes que el enemigo quiere sembrar en medio de la oscuridad es que Dios ya no está, que si no lo sientes, es porque se fue, que si no lo escuchas, es porque dejó de hablarte, que si tu fe se debilita, Él ya no te ama igual. Pero esa es una mentira sin fundamento. Dios no es como los hombres, no es cambiante ni se deja llevar por emociones. No te ama menos porque tengas miedo, ni se aparta porque dudes, ni se esconde porque llores. Su fidelidad permanece aunque estés roto, aunque no tengas fuerzas, aunque no consigas pronunciar ni una oración. La palabra lo afirma claramente. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Eso es absoluto. Él permanece, aunque tropieces, aunque falles, aunque no entiendas lo que atraviesas. El amor de Dios no se basa en tu constancia espiritual. Te ama porque decidió hacerlo, no por lo que haces, sino por quién eres. Y eso jamás cambia. Entonces, ¿por qué sentimos que se ha ido cuando llega la oscuridad? Porque nuestros sentidos son limitados, porque nuestras emociones se confunden, porque el dolor nubla nuestra fe. Y eso es parte de la experiencia humana. Le ocurrió a Elías, a David, a Jeremías y hasta al mismo Jesús en Getsemaní. Lo que en verdad importa no es lo que sientes, sino lo que decides creer. Porque si continúas creyendo aún cuando no sientes nada, estás realizando el acto de fe más grande que un ser humano puede ofrecer. Es en esos momentos donde ya no quedan lágrimas, donde las fuerzas se han agotado, donde apenas logras pronunciar su nombre, cuando tu fe brilla con mayor intensidad. Porque no estás adorando por lo que recibes, sino por quien Él es. No confías en lo que perciben tus ojos, sino en lo que tu interior sabe con certeza. Y eso convierte las noches más oscuras en el terreno fértil de los milagros más grandes. Recuerda a Abraham. Pasaron muchos años antes de que la promesa se cumpliera, años de espera, de dudas y de silencio, pero nunca dejó de creer. En la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 20,
se declara que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que había dicho. Esa es la clave, estar convencido aun cuando no haya señales, aunque el tiempo se prolongue y aunque la situación parezca empeorar. Por eso no te dejes arrastrar por lo que sientes. Tus emociones cambian constantemente, pero la fidelidad de Dios es inmutable, firme como roca. Aunque atravieses el peor momento, aunque creas que ya no tienes el mismo fuego de antes, aunque sientas que tu espiritualidad se ha debilitado, si todavía crees, aunque sea con un hilo de fe, aún existe esperanza. Porque Dios no espera perfección de ti. Lo que espera es sinceridad, que le digas la verdad, que le entregues tu corazón tal cual está. No necesita que aparentes estar bien, necesita que seas auténtico. Cuando llegas con tus pedazos, con tus cargas y con tus silencios, Él te recibe como nadie más lo haría y comienza a sanarte desde dentro, no de manera rápida ni superficial, sino con profundidad. Y cuando menos lo esperes, estarás nuevamente de pie, más fuerte, más pleno y más firme que nunca. Sexta parte, Dios usará esta oscuridad para llevarte a un nivel más alto. Esta etapa no durará para siempre. Esta noche tendrá un final. Esta oscuridad, aunque parezca imposible de atravesar, tiene un propósito, y ese propósito es más grande de lo que imaginas, porque cuando Dios permite que vivas momentos tan duros, tan silenciosos, tan solitarios, no es para destruirte, es para posicionarte. Él te está preparando, moldeando, afinando, y aunque ahora lo sientas como una temporada de pérdida o confusión, en realidad es una transición hacia una versión de ti que todavía no conoces, pero que Dios ya contempló desde el inicio. Lo que muchas veces no comprendemos es que gran parte de lo que pedimos requiere un carácter formado. Solicitamos bendiciones inmensas, pero en ocasiones no tenemos aún la madurez espiritual o emocional para sostenerlas. Entonces Dios no niega lo que pediste, simplemente te prepara. Y esa preparación casi nunca sucede en comodidad, sino en incomodidad, bajo presión, en la oscuridad. Como el oro que necesita ser refinado en el fuego, como el aceite que debe ser prensado para fluir, como el diamante que surge bajo una presión extrema. En Romanos, capítulo 8, verso 28, está escrito: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo algunas, no únicamente las buenas, también las caídas, también los silencios. Todo se transforma en bien cuando caminas con Él, y aunque ahora no lo percibas, lo verás. Llegará el momento en que mires atrás y digas: valió la pena, porque gracias a ese instante oscuro conocí más a Dios, crecí, solté lo que me ataba, descubrí quién soy realmente. Porque hay lecciones que solo se aprenden en medio de la oscuridad. Hay niveles de fe que únicamente se alcanzan en la tormenta. Hay convicciones que solo nacen cuando no tienes a quien más acudir que a Dios. Así que, si estás cruzando este valle, no pienses que es un castigo, ni que Él te ha abandonado. En realidad, te está impulsando hacia un lugar más alto. Te está despojando de lo que ya no necesitas, alejándote de distracciones, de dependencias y de miedos que antes te gobernaban. Él sabe exactamente lo que hace. Aunque tú no lo entiendas, sigue teniendo el control. Y cuando salgas de esta temporada, lo harás con una fe más firme que antes, con una autoridad espiritual que solo se obtiene atravesando el quebranto. Tendrás una visión distinta de la vida, con gratitud sincera, con sensibilidad hacia quienes sufren y con un fuego interior que ningún viento podrá apagar. Esa es la recompensa de caminar por la oscuridad tomado de la mano de Dios. No solo sobrevives, resucitas. Así que, aunque hoy no lo sientas, aunque hoy no lo veas, mantén tu corazón seguro, porque el mismo Dios que estuvo contigo en los días de alegría, es el mismo que permanece en este silencio. Y ese silencio no es vacío, es preparación. El desierto no es la tierra prometida, pero sí es el camino hacia ella. Y si lo cruzas aferrado a su mano, llegarás, porque Dios no abandona procesos.
Él los culmina con perfección. Séptima parte. No todo lo que parece retraso, realmente lo es. A veces es protección. Existen momentos en los que oramos con toda el alma esperando respuestas inmediatas, pero lo que llega es silencio. A veces pedimos una salida rápida, un cambio visible, una señal clara que nos saque de la confusión, pero lo único que recibimos es más espera. Y justo ahí comienza la batalla interna. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que no soy digno? ¿Será que hice algo mal? Pero lo que no alcanzamos a ver es que, muchas veces, lo que parece demora en realidad es cuidado. Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el futuro que nosotros no podemos anticipar. Y aunque algo luzca como una gran oportunidad, una relación prometedora o un camino correcto, si Él todavía no lo permite es porque sabe que podría dañarnos más adelante. No es castigo, es protección. No es atraso, es cuidado. Está trabajando en detalles que aún no logramos comprender. El profeta Isaías, capítulo 55, verso 9, declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios no actúa con lógica humana, ni se mueve por la ansiedad o el apuro. Él tiene un plan perfecto, y si ahora todo parece detenido, quizá no es para negarte algo, sino para fortalecerte y colocarte en el lugar adecuado. Mira la vida de Moisés. Fue escogido desde antes de nacer, rescatado del río, criado en un palacio. Pero antes de guiar al pueblo en el desierto, pasó 40 años en el anonimato, cuidando ovejas. ¿Lo imaginas? 4 décadas sin que nadie supiera de él. Parecía olvido, parecía retraso, pero era preparación, porque lo que estaba por venir iba a exigir obediencia, paciencia, fe y mansedumbre, que solo se forman en el silencio. Y fue en ese desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Allí, en un lugar aparentemente insignificante, comenzó el llamado que transformaría a toda una nación. Así que, si hoy sientes que todo está en pausa, que has orado y nada cambia, que las puertas siguen cerradas y que todo avanza demasiado lento, tal vez no es porque Dios te ignore, sino porque está protegiendo lo más valioso en ti. Tal vez aún no es el tiempo, porque primero quiere mostrarte algo más, porque no se trata solo de llegar, sino de llegar preparado. Y Dios te ama demasiado como para dejarte entrar en algo sin estar fortalecido. Por eso cambia tu pregunta. En lugar de decir, ¿por qué tarda tanto?, comienza a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta espera? Esa actitud lo cambia todo. Te saca de la desesperación y te conduce al propósito. Porque en la espera Dios no está inactivo, está obrando en ti y en lo que te rodea. Está ablandando corazones, cerrando puertas equivocadas, ordenando senderos, preparando escenarios y sobre todo, afirmando tu identidad. Y si aprendes a confiar en Él en medio de la espera, cuando llegue la promesa ya no serás la misma persona. Estarás más fuerte, más enfocado, más agradecido, y comprenderás que todo valió la pena, que si Dios no permitió que ciertas cosas sucedieran antes, fue porque tenía preparado algo mucho mejor. Algo que solo llega cuando tu corazón está lo bastante maduro para recibirlo sin perderse en el proceso. Octava parte. Dios sigue amándote en medio de tu quebranto. Una de las mentiras más crueles que pueden instalarse en el dolor es pensar que Dios ya no te ama como antes, que porque caíste, porque te alejaste, porque dudaste o porque tu fe se debilitó, su amor también disminuyó. Pero eso es falso. El amor de Dios no depende de tu rendimiento espiritual, ni de tu constancia, ni de tu estado emocional. Su amor no varía, no se enfría, no se reduce cuando estás mal. Al contrario, es justo ahí, en medio de tu fragilidad, cuando se hace más evidente. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 38, se afirma algo que puede transformar tu manera de ver la vida. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede apartarte de su amor, ni tus dudas, ni tus errores, ni tu cansancio,
ni tu historia pasada. Nada. Cuando estás roto, Él no te señala, te sostiene. Cuando no puedes orar, no te reprocha, te escucha en silencio. Cuando no sabes qué camino elegir, no te abandona, permanece contigo. El quebranto, aunque duele, no es un obstáculo para el amor de Dios, es un canal por el que fluye con mayor intensidad. Porque cuando ya no tienes respuestas ni fuerzas, cuando sientes que tocas fondo, su amor te rodea sin que opongas resistencia. Muchas veces somos nosotros los que levantamos muros, pensando que tenemos que estar bien para acercarnos, que necesitamos fuerza para orar, que si no sentimos nada entonces no hay nada. Pero el amor de Dios no depende de condiciones. Él viene a ti de todas maneras, se acerca igual, te sigue amando igual. Mira lo que Jesús hizo con Pedro. Pedro lo negó 3 veces, en el instante más crítico, con miedo, con vergüenza, con palabras de negación. Y aún así, después de resucitar, Jesús no lo rechazó, no lo acusó, no lo apartó. Lo buscó, lo miró con ternura y le preguntó 3 veces si lo amaba. No fue reproche, fue restauración. Donde Pedro negó 3 veces, Jesús le dio 3 oportunidades para reafirmar su amor. Eso no lo hace un maestro cualquiera, solo lo hace un Salvador con un amor que nunca se rinde. Así que, si crees que fallaste, que ya no eres digno, que perdiste tu oportunidad, no has perdido nada. Dios no ha soltado tu mano. No importa lo bajo que hayas caído, si aún puedes levantar tu mirada y decirle que lo necesitas, Él está dispuesto a levantarte. No necesitas palabras perfectas, ni fuerzas completas, ni una vida impecable. Solo necesitas un corazón sincero. Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Y si hoy tu corazón está roto, herido, cansado, ese es exactamente el corazón que Él busca, porque en esa vulnerabilidad es donde puede entrar sin obstáculos, sanar lo más profundo y restaurar lo que ni tú sabías que estaba quebrado. No te escondas, no te sientas indigno, no creas que por estar mal ya no puedes experimentar su presencia. Al contrario, este es el momento perfecto para sentirla con mayor fuerza, porque cuando ya no puedes más, su amor se convierte en lo único que verdaderamente necesitas. 9ª parte. En el silencio, Dios te está hablando de otra manera. Uno de los momentos más duros para el alma es cuando oras y parece que nada ocurre. Cuando clamas con lágrimas, con sinceridad, con todo tu ser expuesto, y lo único que recibes es silencio. Ninguna señal, ninguna respuesta. Ese silencio puede doler incluso más que el problema mismo, porque te hace pensar que hablas solo, que Dios ya no quiere escucharte, o que simplemente te ha dejado en espera. Pero ese pensamiento nace de una visión limitada y humana del silencio, porque el silencio de Dios no es rechazo. El silencio de Dios es otro lenguaje. Dios no siempre se comunica con palabras audibles. En ocasiones te habla por medio de procesos, con puertas que permanecen cerradas, con personas que se alejan o con caminos que aún no terminan de abrirse. A veces su silencio es su manera de decirte, espera, y otras, es su forma de enseñarte a confiar más en su carácter que en las señales, porque si todo el tiempo escucháramos su voz claramente, viviríamos de experiencias y no de fe. Pero cuando todo está en silencio y aún así eliges confiar, ahí es cuando tu fe alcanza su mayor crecimiento. Recuerda a Jesús en Getsemaní. Oró con tanta intensidad que su sudor fue como gotas de sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, apartara de él aquella copa, pero no recibió respuesta audible. No bajó un ángel a explicarle, ni una voz del cielo lo consoló. Solo hubo silencio. Y aún así Jesús declaró, hágase tu voluntad. Eso es fe. Esa es la fe que Dios forja en la oscuridad, una fe que no necesita ver, ni oír, ni entender, sino simplemente confiar. Lo más maravilloso es que, aunque creas que Dios calla, Él nunca deja de obrar. Tal vez no hable como tú esperas, pero sí se mueve como necesitas. Mientras piensas que nada ocurre, Él está tocando corazones, acomodando circunstancias, protegiéndote de peligros invisibles y preparando el terreno donde caminarás. Su obra no se detiene ni un solo instante. Su amor jamás queda inactivo aunque tu alrededor parezca inmóvil.
El profeta Habacuc lo experimentó de esa manera. En su libro capítulo 2, verso 3, Dios le dijo: aunque la visión tarde aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no faltará. Aunque parezca tardar, espérala porque sin duda vendrá, no se retrasará. ¡Qué promesa tan poderosa! Aunque te parezca que demora, en realidad ya está en camino. Aunque sientas que el cielo calla, hay un movimiento en lo invisible que pronto será visible. Ese tiempo de silencio es necesario, porque en él se purifican las intenciones, se limpian los deseos, y tu corazón se vuelve más sensible a Dios que a los resultados. En el silencio aprendes a amarlo por quien es, no por lo que entrega. Y esa es la relación que Él más anhela, una conexión profunda, sin condiciones, sin ruidos, sin espectáculos, solo tú y Él en plena confianza. Por eso no temas al silencio, no lo rechaces ni pienses que significa abandono. Aprende a escucharlo también ahí, porque muchas veces lo más profundo que Dios quiere decirte, no lo expresará con palabras, sino con su presencia. Y cuando su presencia llena tu vida, aunque lo externo no cambie, todo se transforma por dentro. 10ª parte. La oscuridad no borra la promesa. Muchas veces, en medio del dolor, de la espera o de la confusión, llegamos a preguntarnos si lo que Dios dijo sigue vigente. Porque cuando todo se oscurece es fácil pensar que aquella promesa caducó, que era para otro tiempo, que tal vez lo imaginaste o que la perdiste por no haber hecho todo bien. Pero esa es la voz del miedo, no la de Dios. La oscuridad puede ocultar la promesa de tu vista, pero no la borra de las manos del Señor. Una promesa dada por Él no se cancela por una temporada difícil, no desaparece porque estés llorando, no se anula porque hayas caído. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento humana. Él no es como nosotros, no se retracta ni cambia de opinión por un mal día tuyo. El libro de Números, capítulo 23, verso 19, lo asegura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dijo y no hará? Habló y no lo cumplirá. Y ahí está la clave: recordar en la oscuridad lo que Dios te habló en la luz. Porque cuando Él te dio esa palabra, ya sabía de la noche que ibas a enfrentar, de los tropiezos, de los miedos y de los silencios. Y aún así te entregó esa promesa, no porque fueras perfecto, sino porque tiene un propósito más grande que tus caídas. Mira a David. Fue ungido como rey cuando aún era un muchacho, pero después pasó años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo como fugitivo. ¿Dónde estaba la promesa en esos momentos? A simple vista, parecía invisible. Parecía que todo avanzaba en dirección contraria. Pero cada batalla, cada escondite, cada traición, lo conducía exactamente hacia el cumplimiento de lo que Dios ya había determinado. Y ahí está el punto. Cuando Dios promete, no lanza una posibilidad. Habla desde su eternidad. Lo que Él declara, lo cumple. Sin embargo, muchas veces, antes de llevarte al cumplimiento, primero trabaja en tu interior, porque su interés no es únicamente entregarte la promesa, sino que llegues listo, con el corazón sano y el carácter firme para sostenerla. La oscuridad no es un desvío, es parte del camino, parte del diseño. Si hoy te encuentras en una etapa donde todo parece apagado, donde nada tiene sentido, donde piensas que fallaste tanto que ya no hay regreso, levanta tu fe, porque la promesa sigue firme. Aunque no lo sientas, sigue viva. Aunque nadie más lo perciba, Dios la está cumpliendo en silencio. Y cuando menos lo esperes, verás cómo todo empieza a encajar, cada pérdida, cada espera, cada desvelo. Nada habrá sido inútil, porque cuando Dios cumple, lo hace con tal precisión, con tanta fuerza y con un propósito tan claro, que entenderás que todo lo anterior era necesario. Todo formaba parte de un plan mayor, escrito con detalle y amor desde el principio. Así que no bajes la mirada, no pienses que todo está perdido, no creas la mentira de que ya estás fuera del alcance de la promesa. Dios no olvida, no abandona, no cambia. La promesa sigue viva y tú sigues siendo parte de ese propósito. 11ª parte. Dios te está enseñando a confiar más en quién es Él que en lo que hace. Cuando atravesamos tormentas,
solemos medir a Dios por lo que vemos. Si todo marcha bien, creemos que está presente. Si todo se complica, pensamos que se alejó. Pero esa visión se basa en resultados, no en intimidad. Y Dios no quiere que lo ames solo por lo que hace, sino que lo conozcas por quién es. En la oscuridad, Él te enseña eso. Te lleva a un nivel donde tu fe no depende de señales, sino de convicciones, donde lo sigues buscando aunque no haya milagros, donde lo adoras, aún sin respuestas inmediatas, donde decides permanecer con Él, aunque todo alrededor te grite que te rindas. Esa clase de fe no nace entre aplausos, nace entre lágrimas, no se fortalece en la calma, crece en el dolor. Job es el ejemplo perfecto. No solo perdió todos sus bienes, también su salud se quebrantó, sus hijos murieron, sus amigos lo acusaron y hasta su esposa lo cuestionó. Y aún así, Job afirmó, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que Dios quiere formar en ti, una fe que no negocia, que no se derrumba por el silencio, que sigue caminando aunque todavía no se vea la luz al final del túnel. Porque en este tiempo, Dios no solo quiere darte algo, quiere transformarte. Quiere que descubras que Él es tu paz cuando no hay calma, tu provisión cuando los recursos faltan, tu sanador aun cuando el dolor continúa, tu refugio aunque estés rodeado de caos. Eso es lo que verdaderamente cambia tu vida, comprender que Dios no es solo proveedor, es Padre. No es únicamente un hacedor de milagros, sino un compañero fiel. Y esa revelación llega cuando dejas de enfocarte en lo que esperas que Él haga y empiezas a descansar en lo que Él ya es. Entonces tu oración se transforma. Ya no dices únicamente, Señor, sáname, también dices, Señor, si aún no me sanas, quédate conmigo. Ya no oras solo, Señor, abre esta puerta, también dices, Señor, si no se abre, enséñame a estar en paz aquí. Esa es la madurez espiritual que Dios está cultivando en ti ahora, porque cuando lo conoces de esa manera, te vuelves firme, profundo, inquebrantable. Ya no te tumban los vientos, ya no te confunden los retrasos, ya no te intimida el silencio, porque sabes quién está contigo, y aunque todo cambie, Él permanece igual. Aunque todos se vayan, Él nunca se aparta. Aunque todo falle, su amor permanece. Y cuando llegas a ese nivel de relación, descubres que la verdadera riqueza de tu vida no está en lo que posees, sino en quién permanece a tu lado. Y tú tienes a Dios. Aunque camines en la oscuridad, lo sigues teniendo, y eso lo cambia absolutamente todo. 12ª parte. Lo que hoy te hiere, mañana será tu mayor testimonio. Es difícil creerlo cuando el alma está rota, pero hay dolores que se transforman en semillas. Hay lágrimas que, aunque ahora queman, más adelante serán el agua que riegue el propósito que Dios ya preparó para ti. Porque Él no desperdicia el sufrimiento. Nada en tu vida ocurre sin que tenga en mente un destino. Por eso, incluso este dolor, esta pérdida, este silencio que hoy enfrentas, se convertirá en parte de un testimonio que un día dará esperanza a otro. Tal vez hoy no lo entiendas, tal vez lo único que sientes es cansancio, confusión y frustración. Y está bien, Dios no espera que tengas todo claro, pero sí que no sueltes su mano, porque mientras caminas llorando, Él camina contigo. Mientras tu fe se debilita, Él sigue firme. Y mientras preguntas, ¿por qué? Él ya está trabajando en el cuándo y en el cómo. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4, lo expresa de manera profunda, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, el consuelo que hoy recibes, mañana será el consuelo que darás. El mismo amor que Dios usa para levantarte ahora, será el que tú usarás para abrazar a alguien que pase por lo que tú pasaste. Ese es uno de los misterios más hermosos del reino. Nada se desperdicia, todo se transforma. El quebranto se convierte en sensibilidad, la herida en compasión, el dolor en llamado, el silencio en sabiduría. Y llegará el día en que hablarás con alguien y le dirás, yo sé lo que sientes, yo estuve ahí, pero Dios me levantó. Y eso tendrá más poder que 1000 discursos, porque lo que transforma no es un argumento perfecto,
sino una historia real. Ver a alguien que sobrevivió lo que tú mismo viviste será la mayor esperanza para otros, y tú serás esa persona. Este valle que hoy atraviesas no será tu tumba, será tu plataforma. Este invierno emocional no es el final de tu historia, es solo una estación. Y cuando llegue la primavera, florecerás como nunca antes. Pero antes de que eso ocurra, necesitas atravesar este tiempo con fe, aunque duela, aunque no entiendas, aunque lo único que logres decir sea, Dios, no comprendo nada, pero aquí estoy. Esa frase, dicha con sinceridad, tiene el poder de abrir los cielos. Dios ya está usando tu dolor, aunque aún no lo percibas. Ya lo está redimiendo, ya lo está moldeando, y en su momento te mostrará por qué todo era necesario. No para destruirte, sino para prepararte. No para detenerte, sino para impulsarte. Porque su plan para ti sigue vigente. Y esta temporada que ahora parece tan dura, será la prueba viva de que Dios nunca dejó de creer en ti. 13ª parte. Dios siempre tiene la última palabra. Puede que hoy todo a tu alrededor grite que ya terminó, que no hay salida, que lo que perdiste no regresará, que lo que soñaste nunca se cumplirá. Y esos pensamientos, si no los filtras con la verdad de Dios, se convierten en cadenas que atan tu corazón a la tristeza, a la desesperanza y a la resignación. Pero hay algo que debes grabar con firmeza, aunque lo declares entre lágrimas. Dios siempre tiene la última palabra. Nadie puede cerrar lo que Dios decidió abrir. Nadie puede borrar lo que Él escribió con su mano. Nadie puede dar por terminada una historia que Él aún está escribiendo. Si Él no ha dicho se acabó, entonces no se ha acabado. Lo que hoy parece un punto final puede ser solo una pausa. Lo que tú ves como el cierre de un capítulo puede ser el espacio en blanco antes de la página más poderosa de tu vida. Mira la historia de Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, todo parecía perdido. Lázaro llevaba 4 días en la tumba, la gente lloraba, su familia estaba resignada. Ya no quedaba oración que elevar, ni fe que sostener, ni esperanza que abrazar. Pero justo entonces, cuando todo parecía perdido en el silencio, Jesús llegó, y con una sola palabra transformó la atmósfera. Con una frase levantó lo que todos consideraban muerto: Lázaro, ven fuera. Y en ese instante, la muerte retrocedió y la esperanza volvió a respirar. Porque cuando Jesús habla, todo lo demás debe guardar silencio. Y eso mismo puede hacerlo contigo. No importa cuán profundo sea el pozo, cuántos días lleves cargando el dolor, o cuántas voces hayan dicho que no hay salida. Dios no pide permiso para cumplir su plan. No depende de aprobaciones humanas, ni de estadísticas, diagnósticos o comentarios. Si Él dijo que te levantará, lo hará. Si declaró que te restaurará, cumplirá su palabra, y lo hará de manera tan evidente que nadie podrá negarlo. El libro de los Salmos, capítulo 3, verso 3, dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios no solo protege, también honra, también levanta, también devuelve la dignidad. Y cuando Él levanta tu cabeza, ninguna vergüenza puede permanecer, ninguna culpa puede dominar tu mente, ningún pasado logra retenerte. Por eso, aunque hoy te sientas cansado, aunque pienses que no tienes fuerzas para una batalla más, guarda esta verdad en tu corazón: tu historia no termina aquí. La voz que habló al inicio del universo es la misma que hoy está pronunciando vida sobre ti. Si esa voz separó la luz de la oscuridad, también puede separar tu dolor de tu destino. Si creó vida en medio de la nada, también puede hacer brotar gozo donde ahora solo ves vacío. No escuches a la desesperanza, no firmes tu rendición, no entierres lo que Dios ya prometió. Su palabra sigue vigente y tiene la máxima autoridad. Esta oscuridad que atraviesas no es abandono, es formación. No es castigo, es dirección. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. En su sabiduría perfecta, Dios muchas veces permite que lleguemos al límite, no para destruirnos, sino para mostrarnos quién es Él en realidad. Y justo en ese punto, cuando todo se apaga, cuando reina el silencio, aparece su presencia de un modo que jamás había sentido. Él no se fue, no te soltó, no te olvidó. Está en el silencio, en el proceso, en medio del dolor.
Y aunque aún no lo entiendas, está usando todo esto para llevarte más profundo, para acercarte más a su corazón, para demostrarte que su amor es más grande que tus caídas, más fuerte que tus dudas y más fiel que tus emociones. No necesitas perfección para acercarte a Él, solo disposición. No requieres tener todas las respuestas, solo decir, aquí estoy, con lo poco que tengo, con lo que me queda, pero sabiendo que no he estado solo ni un segundo. Respira, levanta tu mirada y graba esta verdad en tu alma. Cuando más oscura está la noche, más cerca está Dios, porque su luz no se apaga con tus lágrimas, su promesa no se rompe con tu cansancio, y su amor no se enfría con tu fragilidad. Él sigue siendo Dios, y tú sigues siendo su hijo, su hija. Él va contigo hasta el final. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a compartirlo. Quizás alguien lo necesite justo hoy y seas tú el puente que Dios use para alcanzar un alma herida. También te animo a escribir en los comentarios una frase de fe. Dios está más cerca de lo que creo. Escríbelo, decláralo, porque esa verdad no solo te fortalecerá a ti, también podrá levantar a quienes lo lean. Nos vemos en el próximo video y recuerda, aunque todo esté oscuro, el cielo sigue brillando, porque Dios nunca se fue, solo te está abrazando más fuerte. Hasta pronto y que Dios te bendiga.